Imagina que estás en medio del caos emocional de una ruptura, de una traición, o simplemente sintiéndote perdido. Buscas respuestas, y de pronto lees algo que no solo te calma, sino que te da claridad, un pensamiento tan poderoso que te hace levantar la cabeza con dignidad. Eso es lo que ha hecho el estoicismo por miles de hombres a lo largo de más de 500 años. Pero, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿Cómo se forjó esa filosofía capaz de guiarte incluso cuando todo se derrumba? Hoy vamos a recorrer la historia del estoicismo, no como un libro de texto, sino como una historia viva que sigue latiendo dentro de ti. Prepárate para mirar tu mente con otros ojos. Muchos creen que la filosofía es algo lejano, reservado para libros polvorientos o para académicos que viven en las nubes. Pero hay una filosofía que nació en medio del bullicio de los mercados, del dolor de las pérdidas, del orgullo herido, de la lucha por mantener la calma cuando todo dentro de ti grita. Esa es la filosofía estoica. El estoicismo no fue escrito para adornar bibliotecas, sino para salvar hombres, para transformar la confusión en claridad, para enseñarte que no necesitas controlar el mundo, solo necesitas controlarte a ti mismo. Pero el estoicismo que hoy conocemos, el que citas en frases de Marco Aurelio o Epicteto, no nació completo. Fue una llama que se fue pasando de mano en mano, desde las calles de Atenas hasta el Imperio Romano, evolucionando, resistiendo, madurando. Hoy vamos a entender esa evolución, no solo para aprender historia, sino para comprender por qué el estoicismo puede ser tu refugio y tu arma. Vamos a mirar el pasado, para recuperar el control en el presente. El estoicismo nació en el siglo III a.C., en Atenas, de la mano de un hombre que perdió todo. Zenón de Citio era un comerciante fenicio que naufragó y llegó sin nada a tierra firme. Pero lo que fue una tragedia para muchos fue el punto de partida para una revolución filosófica. Zenón se refugió en los textos de Sócrates y los cínicos. Su vida cambió tanto que decidió quedarse en Atenas y estudiar filosofía. Finalmente, comenzó a enseñar en un pórtico, en griego, stoa. De ahí el nombre, estoicismo. Junto a él surgirían figuras como Cleantes, su sucesor, y luego Crisipo, quien consolidaría la doctrina estoica con una rigurosidad y profundidad impresionante. Crisipo escribió más de 700 obras, y se dice que si no existiera Crisipo, no existiría el estoicismo. ¿Pero qué enseñaban estos primeros estoicos? Su núcleo era claro y poderoso: vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa vivir de acuerdo con la razón, con la virtud, y aceptar lo que no puedes controlar. Dividieron la filosofía en 3 partes. 1. Lógica. No solo el arte de argumentar, sino también de pensar con claridad. 2. Física. El estudio del universo como un todo racional y ordenado. 3. Ética. El fin último: cómo vivir bien. Para los estoicos antiguos la ética no era teoría, era acción. Y la virtud era lo único verdaderamente valioso. El placer, el dinero, la fama, indiferentes. Lo único que determina si una vida es buena o no es la virtud, vivir con sabiduría, justicia, coraje y autodominio. Una escena para imaginarlo. Estás en una plaza de Atenas. Zenón, alto y de mirada firme, enseña rodeado de jóvenes. Un hombre interrumpe, gritando sobre su fortuna. Zenón lo mira y le dice: tu riqueza no está en tus manos, está en tu juicio, y si tu juicio depende del oro, eres más pobre de lo que imaginas. Los estoicos antiguos eran duros, su visión era exigente. Creían que las emociones desordenadas eran resultado de juicios erróneos. Si sufrías por algo externo, era porque habías creído que eso tenía valor. Pero si educabas tu mente, podías ser invulnerable. Crisipo llevó esta visión al extremo, defendiendo incluso que el sabio perfecto era inmune al dolor. Hoy, muchos consideran esa visión muy rígida, pero fue una base sólida. Sin ella, el estoicismo no habría resistido el paso del tiempo. Además, en esta etapa, se introdujo la idea del logos, una razón universal que rige el cosmos. Si aprendes a vivir en armonía con el logos, vives en armonía con el universo. Zenón decía: el hombre sabio es aquel que está en paz con lo que ocurre, porque sabe que lo que ocurre no depende de él. Desde ese primer pórtico en Atenas, el estoicismo ya sembraba una semilla poderosa. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas transformarte tú.
El fuego que Zenón encendió en Atenas no se apagó con él. Fue pasando de alma en alma, de generación en generación, como un faro que se negaba a morir. Y un día cruzó el mar. El estoicismo salió de Grecia y comenzó a echar raíces en Roma. Esta transición no fue solo geográfica, fue también una transformación cultural. En Grecia, el estoicismo era reflexión profunda. En Roma, se volvió acción política, herramienta práctica, guía de vida para estadistas y esclavos por igual. Aquí es donde entra el estoicismo medio. Un periodo muchas veces olvidado, pero clave. Fue el puente entre la filosofía estricta de los primeros estoicos y la sabiduría madura y personal de los romanos. Uno de los grandes nombres de esta etapa fue Panecio de Rodas. Nacido en el siglo II a.C., Panecio fue discípulo de Diógenes de Babilonia, otro estoico importante. Pero Panecio tenía algo distinto, un espíritu más conciliador, más abierto al diálogo con otras escuelas filosóficas, como el platonismo y el aristotelismo. Panecio suavizó ciertas posturas estoicas. Por ejemplo, mientras Crisipo insistía en que las emociones debían ser eliminadas porque eran irracionales, Panecio las interpretó de forma más flexible. Reconocía su existencia y proponía regularlas en lugar de extirparlas. No porque renunciara a la razón, sino porque entendía la complejidad del alma humana. Esta visión más adaptable fue clave para que el estoicismo se difundiera entre los romanos, una sociedad práctica, orientada a la acción y al deber. Y es aquí donde aparece otro gigante, Posidonio de Apamea. Fue discípulo de Panecio y posiblemente uno de los hombres más sabios de su tiempo. Científico, historiador, geógrafo y filósofo, Posidonio encarnaba el ideal del sabio estoico, un hombre conectado con el cosmos, pero también profundamente humano. Posidonio viajó mucho, vivió en Roma, enseñó a personajes influyentes como Cicerón y amplió la influencia del estoicismo más allá de la escuela filosófica. Lo llevó al corazón del imperio. ¿Y qué enseñaban estos estoicos medios? Sus ideas seguían girando en torno a la virtud como bien supremo. Pero ahora había una mayor apertura a la vida emocional, a los afectos, al dolor y la belleza del ser humano. Ya no se trataba solo de dominarse, sino de comprenderse también. Una escena para imaginarlo. Estás en una biblioteca en Rodas. Posidonio, de rostro sereno y mirada intensa, habla sobre la fuerza del alma. Alguien le pregunta, ¿y si el dolor no desaparece? Él responde, entonces, deja que el dolor te hable. Escúchalo. No para rendirte, sino para conocerte. Esa sensibilidad fue lo que permitió que el estoicismo conectara con los romanos, que lo tomaron no solo como teoría, sino como modo de vida. El impacto fue tan grande que algunos de los hombres más poderosos del mundo antiguo como Cicerón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio acabarían abrazando esta filosofía que nació de un naufragio, pero todavía no llegamos a ellos. Estamos justo en el punto donde el estoicismo se está adaptando al espíritu romano. Y eso implica también un cambio en el lenguaje. Ya no se escribe en griego, sino en latín. Ya no se enseña solo en pórticos, sino en el senado, en los teatros, en las casas. La filosofía empieza a mezclarse con la política, con la oratoria, con la vida cotidiana. Y es curioso, porque en lugar de perder su esencia, el estoicismo la profundiza. Se vuelve más empático, más cercano a la experiencia humana, pero igual de firme en su mensaje. Tú no puedes controlar el destino, pero sí tu respuesta. Otra idea poderosa de esta etapa es la noción de cosmopolitismo, la creencia de que todos los seres humanos somos ciudadanos del mismo mundo, guiados por la misma razón universal. Esta idea, heredada del Logos de Zenón, toma nueva fuerza. En un mundo cada vez más dividido por guerras, poder e intereses, el estoicismo recordaba que todos compartimos una misma dignidad. Posidonio diría, no te preguntes de qué ciudad vienes, sino de qué universo formas parte. Este enfoque espiritual y universal preparó el terreno para lo que vendría después. Un estoicismo que no solo servía a los sabios, sino también a los esclavos y a los emperadores. Una filosofía que podía adaptarse tanto al silencio de una celda como al ruido del Coliseo. Es en este cruce de caminos donde el estoicismo medio cumple su papel crucial. No es la etapa más conocida, no es la más citada, pero sin ella, el estoicismo nunca habría llegado hasta nosotros. Si el estoicismo antiguo fue la raíz, el medio fue el tronco firme que lo sostuvo, y el estoicismo romano será su flor más visible.
Si el estoicismo medio fue el puente, el estoicismo romano fue la culminación brillante y práctica de esta filosofía. En Roma, el estoicismo dejó de ser solo teoría, se convirtió en un auténtico manual para vivir. Aquí no importaba solamente la doctrina, sino cómo se aplicaba en la vida cotidiana. En el Imperio Romano, el estoicismo fue adoptado por hombres extraordinariamente distintos. Políticos, esclavos, emperadores, todos encontraron algo valioso en esta filosofía. Y si vamos a hablar del estoicismo romano, no podemos pasar por alto a dos figuras imprescindibles: Séneca y Epicteto. Séneca, nacido en Córdoba, España, en el año 4 a.C., fue un hombre complejo, estadista, consejero imperial, dramaturgo y uno de los escritores más influyentes del estoicismo. Vivió entre las intrigas del poder romano, cerca del emperador Nerón, y conoció de primera mano tanto la riqueza desmedida como la amenaza constante de la muerte. Para Séneca, el estoicismo era un antídoto contra la corrupción moral, la codicia y la frivolidad que reinaban en Roma. Sus escritos no eran discursos abstractos, sino cartas personales dirigidas a un amigo, Lucilio. Y precisamente por eso son tan poderosos. Son íntimos, directos, reales. En esas cartas, Séneca enseñaba algo fundamental: la importancia del tiempo. Decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Él recordaba constantemente que la vida era fugaz y que debíamos aprovechar cada instante para vivir con virtud. Para Séneca, la filosofía no era solo para estudiar, sino para aplicar diariamente. Te enseñaba cómo enfrentar la ira, la ansiedad, la codicia y el miedo a la muerte. Imagina esta escena. Estás en Roma. El sol se pone detrás del foro. Séneca, con rostro marcado por los años y una calma ganada a pulso, escribe en su habitación. En la mesa, una pequeña lámpara ilumina su pluma mientras redacta una carta a Lucilio. Su rostro refleja serenidad, pero también urgencia. Está escribiendo sobre la muerte, sobre cómo aceptarla sin temor. Antes de nacer estabas muerto, y no sufriste por ello. ¿Por qué temer la muerte ahora, cuando vuelvas a ese estado? Séneca vivía así, consciente de que podía morir en cualquier momento, y esa conciencia lo liberaba para vivir con mayor intensidad. Por otro lado, Epicteto, nacido esclavo en el año 50 después de Cristo, representa una cara radicalmente distinta del estoicismo romano. Mientras Séneca escribía desde el lujo relativo de la corte imperial, Epicteto experimentaba la filosofía desde las cadenas. Su perspectiva venía del sufrimiento real, no solo intelectual. Epicteto comprendió pronto una verdad estoica profunda: no importa lo que pase afuera, solo cómo respondas a ello. Su vida era la prueba viviente de esa verdad. Finalmente, logró su libertad y se convirtió en uno de los maestros más influyentes del estoicismo romano, famoso por su estilo directo, sincero y poderoso. Sus enseñanzas quedaron registradas en el Enquiridión o Manual, donde resume en breves consejos la esencia práctica del estoicismo. Epicteto decía con claridad absoluta: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas. Él creía firmemente que la felicidad dependía de aceptar lo inevitable, distinguiendo claramente lo que depende de ti y lo que no. Escribió: de las cosas existentes, algunas están en nuestro poder y otras no. Lo que está en nuestro poder son nuestras opiniones, movimientos, deseos, aversiones. Las cosas que no están en nuestro poder son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el poder político. Si te ocupas de lo que depende de ti, nadie te podrá hacer daño. Una escena poderosa para imaginar. Epicteto, ahora anciano, enseña en su escuela en Nicópolis, Grecia. Un joven estudiante, frustrado por una humillación, se queja con enojo. Epicteto lo mira fijamente y le dice con calma absoluta: si alguien entregara tu cuerpo a cualquiera que pasara, estarías indignado. ¿Por qué entregas entonces tu mente a quien te insulta? La fuerza de estas palabras resuena aún hoy, porque muestran al estoicismo no como una filosofía abstracta, sino como una herramienta vital. Epicteto te recuerda que, aunque no controles tu destino, siempre controlas cómo reaccionas ante él. Séneca y Epicteto representan dos extremos sociales de Roma, pero ambos llegan a una misma conclusión: el estoicismo es poderoso porque se vive, no solo porque se piensa. Séneca desde la cima del poder y Epicteto desde la humildad extrema confirman que la virtud no depende de tu posición social, sino de la fuerza interior.
El estoicismo romano fue así un llamado a la acción, una invitación a asumir responsabilidad absoluta sobre tu vida. No importaba quién fueras, rico o pobre, esclavo o emperador. El mensaje era universal: vives mejor cuando eliges vivir con virtud, claridad y coraje. Esto preparó el camino para una de las figuras más emblemáticas del estoicismo, Marco Aurelio, emperador romano y filósofo. Si existe un símbolo viviente del estoicismo, una figura que ejemplifica cómo esta filosofía puede sostener a un hombre incluso en los momentos más oscuros y complejos, es sin duda Marco Aurelio. Marco Aurelio no fue solo un filósofo estoico, fue también emperador de Roma durante casi 20 años, del 161 al 180 después de Cristo. Gobernó el imperio más poderoso del mundo, enfrentando guerras, plagas devastadoras, crisis políticas y traiciones profundas. Y en medio de todo ello, encontró calma, no en la gloria, ni en la riqueza, ni en el poder absoluto que tenía, sino en la sencillez profunda del estoicismo. Su obra más famosa, Las Meditaciones, jamás fue escrita para publicarse. Son sus reflexiones íntimas, escritas en momentos de soledad, en las noches silenciosas, tras largas jornadas dirigiendo ejércitos, enfrentando crisis o lidiando con la pesada responsabilidad del poder absoluto. Marco Aurelio escribía para recordarse quién era realmente, y en esos escritos puedes ver claramente la evolución del estoicismo desde sus raíces griegas y su transformación romana, culminando en un estoicismo profundamente personal, humano y maduro. Para Marco Aurelio, la filosofía era una práctica diaria. Sus palabras no eran abstractas teorías, sino instrucciones directas a sí mismo. Cuando despiertes por la mañana, piensa en el privilegio precioso que es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Aquí, el estoicismo se ha transformado en una filosofía cotidiana, donde cada día es una oportunidad de vivir con sabiduría, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes cardinales del estoicismo. Marco Aurelio encarnó en sí mismo esta idea estoica fundamental, que la verdadera fuerza no radica en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. A pesar de ser el hombre más poderoso de su época, constantemente recordaba la humildad y la fragilidad humana. Una escena para imaginar. Estás en medio de un campamento militar, durante la fría noche en las fronteras del Danubio. La guerra lleva meses, los soldados están exhaustos y enfermos, el aire está lleno de tensión y miedo. Pero en una tienda sencilla, iluminada solo por una pequeña vela, Marco Aurelio escribe serenamente: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Es impresionante pensar que estas palabras fueron escritas por alguien que podía ordenar la vida o la muerte de miles con un solo gesto. Y sin embargo, Marco Aurelio insistía en que la verdadera libertad no provenía del poder externo, sino del dominio interior. Él sabía bien que el verdadero enemigo no eran las tribus bárbaras ni los rivales políticos, sino el miedo, la ira, la arrogancia y la debilidad moral dentro de sí mismo. Por eso, se decía constantemente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio hizo algo único con el estoicismo. Lo llevó desde la teoría hasta la experiencia más profunda y auténtica. Él no solo estudió filosofía, la vivió en carne propia. Y quizás por eso, sus palabras todavía resuenan con tanta fuerza hoy en día. Marco Aurelio enseñó algo crucial. La filosofía estoica no promete eliminar los problemas, el dolor o la incertidumbre. Lo que promete es darte la fortaleza, el equilibrio y la claridad mental para enfrentarlos con dignidad. En otra reflexión, escribió algo aún más contundente sobre la mortalidad. Acepta la muerte con alegría, como parte inevitable de la vida. Todo en la vida nace, vive y muere según la ley del universo. No desees que el universo sea diferente. Acéptalo. Esta aceptación radical no era resignación, sino sabiduría profunda. No era pasividad, sino una forma superior de libertad. Marco Aurelio veía la vida y la muerte como parte de un mismo ciclo universal, y entendía que resistirse solo traía sufrimiento inútil. Además, en sus meditaciones aparece la poderosa idea estoica del presente. Escribía constantemente sobre lo efímero de la vida y la importancia de aprovechar cada instante. No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. Tu destino pende de un hilo. Sé bueno mientras aún estés vivo.
Y es que para Marco Aurelio, vivir en el presente era vivir plenamente. El pasado ya se había ido y el futuro era incierto. Solo ahora podías actuar con virtud. Una escena final para imaginar. Marco Aurelio está en Roma. Ha vuelto tras años en la frontera. Su rostro refleja cansancio, pero también serenidad. Está rodeado de lujos y poder, pero nada de eso le afecta profundamente. Su única preocupación sigue siendo cómo vivir una vida virtuosa y digna. Alguien le pregunta qué ha aprendido después de tantos años gobernando y enfrentando dificultades extremas. Él responde calmado: he aprendido que la paz que buscas está siempre dentro de ti. Todo lo demás es secundario. Con Marco Aurelio, el estoicismo alcanzó una madurez impresionante. Se convirtió en la guía vital no solo para filósofos, sino para cualquier hombre en búsqueda de claridad y fuerza interior. Ya no era solo una doctrina filosófica, era una brújula interna que mostraba cómo enfrentar la vida con valor, tranquilidad y propósito. Él es el recordatorio vivo de que no importa cuánto poder tengas o cuántas dificultades enfrentes, siempre puedes elegir cómo responder. Siempre puedes decidir vivir según tus principios, sin importar el caos externo. Marco Aurelio cerró así un ciclo extraordinario del estoicismo, llevándolo a su máxima expresión, una filosofía profundamente humana, que te enseña no a evadir la vida, sino a vivirla intensamente desde la virtud y la serenidad. Pero esta historia aún no termina aquí, porque aunque Marco Aurelio es el último gran nombre histórico del estoicismo antiguo, esta filosofía sigue evolucionando, adaptándose y acompañándonos hasta hoy. Han pasado casi 2000 años desde que Marco Aurelio escribiera sus últimas reflexiones bajo la tenue luz de una vela. Pero el estoicismo no murió con él. De hecho, esta filosofía nunca desapareció del todo. Simplemente estuvo esperando el momento oportuno para volver con fuerza renovada. Hoy vivimos tiempos difíciles. Estrés constante, distracciones infinitas, expectativas desbordadas. El mundo moderno nos ofrece más comodidades que nunca, pero paradójicamente también más ansiedad, vacío y confusión. En medio de este ruido, el estoicismo está resurgiendo con una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque responde exactamente a las preguntas que muchos nos hacemos. ¿Cómo vivir con sentido? ¿Cómo manejar nuestras emociones? ¿Cómo mantenernos centrados cuando todo alrededor parece perder el equilibrio? La sabiduría estoica, nacida hace más de 2000 años, nunca ha sido tan relevante como ahora. Su mensaje principal sigue siendo claro, directo y profundamente liberador. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero siempre puedes controlar lo que pasa dentro de ti. Esta simple verdad se ha vuelto hoy una especie de mantra moderno, adoptado por líderes empresariales, atletas profesionales, artistas y millones de personas comunes buscando tranquilidad en medio del caos. ¿Cómo se aplica hoy en día? Veamos ejemplos concretos. En psicología, el estoicismo influye directamente en terapias como la terapia cognitivo-conductual, TCC, que enseña que muchas emociones negativas provienen de interpretaciones erróneas del mundo. Exactamente lo que enseñaba Epicteto hace casi 2000 años. Tus emociones no provienen del exterior, sino de tu percepción de él. En el deporte y alto rendimiento, figuras como Michael Jordan o Kobe Bryant practicaban principios claramente estoicos, especialmente el enfoque en lo que controlas, la disciplina interna y la aceptación radical del resultado, bueno o malo. En negocios, líderes contemporáneos como Tim Ferriss o Ryan Holiday han popularizado el estoicismo, mostrando cómo puede ayudarte a gestionar la presión y tomar mejores decisiones bajo estrés. Sus libros, El obstáculo es el camino o El ego es el enemigo, han llevado la filosofía estoica a audiencias masivas. En la vida cotidiana, muchos adoptan prácticas estoicas simples, como la reflexión diaria, la visualización negativa, imaginar lo peor para valorar lo que tienes, y centrarse siempre en lo que puedes controlar directamente, tu esfuerzo, tu actitud, tu respuesta ante las circunstancias. Una escena moderna para imaginar. Estás sentado en un café después de un día duro. Te llega un mensaje devastador. Perdiste un gran proyecto, algo en lo que invertiste meses de esfuerzo. Tu primera reacción podría ser el enfado, la frustración o la tristeza. Pero en lugar de dejarte llevar, recuerdas un principio estoico básico. ¿Qué puedo controlar aquí y ahora? Te das cuenta rápidamente que ya no puedes cambiar el resultado. Pero sí puedes controlar cómo reaccionas.
Respiras hondo, aceptas la situación y piensas, ¿cómo puedo usar esto como aprendizaje, como oportunidad o como forma de crecer? Esa simple pausa estoica cambia tu reacción por completo. En lugar de desesperación, ahora sientes claridad. Sigues dolido, sí, pero ya no estás perdido. Has recuperado tu poder. Esto es exactamente por lo que el estoicismo sigue siendo tan relevante. En un mundo impredecible, te recuerda que siempre tienes algo que depende exclusivamente de ti. Tu actitud, tu percepción, tu acción inmediata. Pero cuidado, el estoicismo no es una filosofía fría ni insensible, como algunos piensan equivocadamente. Es todo lo contrario. Es una filosofía profundamente humana que no niega las emociones, sino que te enseña a comprenderlas y gestionarlas con sabiduría. Por eso hoy muchos la adoptan como un estilo de vida realista, aplicable y práctico, en lugar de verla como algo abstracto o académico. Imagina ahora otra escena cotidiana. Estás en tu casa, después de un día especialmente difícil. Te sientes frustrado por una discusión, preocupado por tu futuro laboral o personal. Antes de dormir, recuerdas las palabras de Marco Aurelio. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Decides entonces tomar una hoja y escribir durante 5 minutos todo lo que te preocupa. Luego subrayas claramente qué depende de ti y qué no. De pronto, ves la realidad con una claridad sorprendente. La mayoría de tus preocupaciones no están bajo tu control. Las aceptas, las sueltas y te enfocas en lo que sí puedes hacer mañana. Esa sencilla práctica, repetida día a día, tiene un poder inmenso para transformar tu vida emocional. No elimina los problemas externos, pero te hace invulnerable a ellos emocionalmente. Eso es estoicismo aplicado. Finalmente, ¿qué nos deja esta larga evolución estoica? Nos deja una enseñanza atemporal, directa y profundamente humana. La vida es corta, impredecible, a veces dolorosa y casi siempre complicada. Pero tú siempre tienes algo que nadie puede quitarte, tu libertad interior. Tu capacidad de elegir tu respuesta frente a cualquier circunstancia. Si puedes entender y aplicar eso en tu vida, habrás comprendido la esencia misma del estoicismo. Esa esencia que viajó desde Zenón, atravesó mares y siglos, pasó por Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, y hoy llega hasta ti, esperando que tú también la vivas con autenticidad. Porque en última instancia, el estoicismo no es solo una filosofía, es una invitación a ser más fuerte, más sabio y, sobre todo, más libre. Y ahora, el próximo paso depende únicamente de ti. Ahora conoces cómo esta poderosa filosofía ha viajado desde un naufragio en Atenas hasta las calles caóticas del siglo XXI, evolucionando continuamente pero conservando su esencia original, guiarte hacia la claridad mental y emocional para darte libertad real en un mundo incierto. Te invito a que no dejes que estas ideas mueran aquí. Comienza hoy mismo a practicar el estoicismo. Lee a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre lo que puedes controlar. Acepta lo que no depende de ti. Y recuerda siempre que la felicidad está en tu mente, no en circunstancias externas. El estoicismo no te promete una vida sin dolor, pero sí una vida con significado y dignidad. Tómalo como tu herramienta para enfrentar el caos, para recuperar la calma, para vivir con auténtico poder interior. Si este viaje filosófico ha resonado contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que juntos sigamos explorando cómo el estoicismo puede transformar tu vida. Porque recuerda, no puedes controlar lo que pasa, pero siempre puedes controlar cómo lo enfrentas. Es hora de vivir estoicamente.